Aurora nunca imaginó que su impecable vida profesional, construida con dedicación y esfuerzo, podría verse sacudida por algo tan simple, pero a la vez devastador, como una sospecha. Todo comenzó con pequeños detalles, miradas evasivas, horarios inexplicables y la creciente ausencia de cariño en las noches que antes se compartían entre risas y planes futuros. Cuando la presión de su trabajo como cirujana parecía ser su única lucha, empezó a percibir que el peso del silencio en su hogar era un obstáculo aún mayor. Ezra, su esposo, siempre tan seguro y firme en sus palabras, comenzó a mostrar fallas en su confianza. Aurora pasó semanas desconfiada, hasta que finalmente encontró algo que la hizo tener la certeza de lo que temía. El teléfono de Ezra, con mensajes de Sky, una joven artista que él había conocido por casualidad y que se convertiría en la clave para el fin de su matrimonio. El shock fue inmenso, pero el dolor que la acompañaba era algo con lo que ella sabía lidiar. Aurora no era una mujer que se dejara llevar por las emociones, no hacía escenas ni gritaba en público. En lugar de ello, se encerró en su estudio de trabajo, una sala silenciosa donde sus manos podían operar en cuerpos, pero que ahora también tenían que operar en su vida. Lo que más la hirió no fue la traición en sí, sino el hecho de haber sido ignorada y desvalorizada, como si su amor hubiera sido descartado tan fácilmente. La primera reacción de Aurora fue el vacío. No sabía por dónde empezar, ni cómo dar el primer paso hacia lo que sabía sería un nuevo capítulo en su vida. Pero ella no era una mujer común. Sabía que tenía que tomar el control de la situación, incluso si ello significaba enfrentar la cruel verdad y buscar lo que fuera necesario para reponerse. Aurora pasó noches en vela, repasando cada detalle que ahora parecía obvio. El dolor de la traición fue reemplazado por una inmensa necesidad de actuar. No buscaba venganza, sino un sentido de control, de retomar las riendas de su propia vida. Cada evidencia que reunía la hacía sentirse más fuerte. Ya no se trataba de Ezra, ni del dolor, se trataba de ella, del poder de reconstruirse desde las cenizas. Durante las semanas siguientes, Aurora planeó cada movimiento con precisión. Sabía que debía ser estratégica. Su mente, tan aguda como siempre, dejó de concentrarse en la tristeza para enfocarse en el plan. Cuando decidió confrontarlo, ya no había espacio para el perdón, ni para las lágrimas. Quería liberarse de aquello que la hacía sentirse pequeña, ya no había lugar para el miedo. Ezra, por su parte, vivía en un mundo paralelo, donde las consecuencias de sus actos parecían lejanas. La idea de que podría perderlo todo, incluso el respeto que una vez tuvo por la mujer con la que se casó, no le afectaba. Aún creía que podía equilibrar dos mundos, la esposa exitosa y la amante apasionada. Pero poco a poco, la tensión comenzó a acumularse, como una tormenta silenciosa a punto de estallar. El momento en que Aurora lo confrontó fue casi anticlimático. Él ya lo sabía, pero no quería creerlo. Intentó explicar, tratar de suavizarlo como si fuese algo pasajero, pero las palabras de Aurora ya no eran las de una mujer esperando comprensión. Eran las palabras de una mujer que, finalmente, reconocía su valor y sabía que, a pesar del dolor, su vida no dependía de Ezra ni de nadie más. La separación era inevitable, y el fin de todo lo que conocía era solo el comienzo de algo nuevo. Aurora pasó los primeros días tras el enfrentamiento en un torbellino de emociones. La casa, que antes representaba un refugio y estabilidad, ahora parecía fría y extraña. Pero en medio del caos, la invadía una creciente sensación de alivio. Por primera vez en muchos años, sentía el sabor de la libertad. Sabía que el camino por delante sería difícil, que el dolor aún estaba presente, pero ya no estaba dispuesta a vivir según las expectativas de otros. Comenzó el proceso de divorcio, y Aurora se aferró a su trabajo como forma de canalizar su energía.
Redescubrió una pasión que había estado dormida en su interior, el deseo de ser algo más que solo esposa o cirujana. En cada cirugía exitosa sentía regresar un poco de su antigua confianza, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, aún era capaz de brillar. Ezra, por su parte, comenzó a ver cómo su vida se desmoronaba. La amante, Sky, ya no era más una fuente de placer, sino un amargo recordatorio de su propia falla. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que lo que tenía con Aurora no era solo una relación de conveniencia o estabilidad. Era una sociedad, una complicidad construida a lo largo de los años, y él la había destruido. Al principio intentó retomar la normalidad, pero el desgaste emocional y la presión del divorcio lo sobrepasaron. Profesionalmente, su reputación comenzó a resquebrajarse. La traición, una mancha indeleble, se extendió por todos los rincones de su vida. Ya no era más el arquetipo del hombre exitoso y respetado que alguna vez fue. Las consecuencias de sus acciones lo desmantelaron de manera cruel, y se dio cuenta, con un dolor creciente, de que nunca podría retroceder. Con el divorcio finalizado, Aurora se encontró ante un nuevo escenario, la libertad que tanto había anhelado, pero que ahora traía consigo una cierta responsabilidad y un vacío que no había previsto. Sabía que estaba entrando en un territorio desconocido, donde la soledad podía ser tanto amiga como enemiga. Sin embargo, la visión de un futuro sin las ataduras de un matrimonio fallido la fortalecía. Aurora comenzó a invertir en sí misma de maneras que nunca había tenido el valor de hacer. Decidió viajar, algo que siempre había querido hacer, pero que había dejado de lado por las obligaciones y la vida que llevaba al lado de Ezra. París, siempre un sueño lejano, ahora se presentaba como la oportunidad perfecta para redescubrirse. No sabía qué encontraría allí, pero estaba convencida de que necesitaba algo nuevo, algo que le hiciera sentir que finalmente tenía el control de su vida. Al llegar a París, Aurora fue invadida por una sensación de renovación. La ciudad, con su vibrante energía, parecía un reflejo de su propio viaje. El arte, la arquitectura e incluso la sencillez de sus callejuelas y cafés con aroma a croissants despertaban en ella una nostalgia de una época que ni siquiera sabía que aún existía. Se entregó al proceso de conocerse a sí misma, sin prisa y sin miedo a lo que pudiera venir. Las tardes transcurrieron explorando museos, sentándose en plazas y conversando con personas que, de alguna manera, parecían entender sus inquietudes sin necesidad de palabras. En cada esquina encontraba una pequeña pieza que faltaba en su rompecabezas personal. La soledad, antes temida, se convirtió en su terreno para la introspección y el autoconocimiento. Aurora ya no huía de nada. Estaba forjando su propia identidad. Con el paso de los días, Aurora comenzó a notar una transformación silenciosa en su interior. Ya no se miraba en el espejo con los mismos ojos de antes, cargados del recuerdo de lo perdido. Ahora se veía con claridad, sin las sombras del pasado empañando su imagen. Lo que comenzó como una fuga, una necesidad de escapar del sufrimiento, se transformó en una travesía de reinvención. Las personas a su alrededor notaban el cambio. Había una ligereza en su comportamiento, una confianza silenciosa que parecía irradiar desde su interior. Ya no era la mujer que un día se sometería a las expectativas de otra persona, ni la mujer que se perdería en una relación que no la valoraba. Ahora, Aurora se valoraba a sí misma, se veía como capaz de conquistar el mundo por su cuenta. Cuando regresó de París, Aurora ya no era la misma. Se reconectó con su trabajo de una forma más profunda, con una pasión renovada. Su vida profesional comenzó a florecer de manera que nunca había esperado.
Cada éxito era una reafirmación de que, incluso después del dolor, ella era capaz de alcanzar lo que se propusiera. Lo que antes parecía un ciclo interminable de sacrificios y expectativas externas se transformaba en una búsqueda por sus propios sueños y metas. Ezra, ahora distante, era solo una sombra del pasado. Su vida, marcada por errores, ya no la tocaba. Aurora no sentía ira ni rencor, solo una tranquila aceptación de que ese capítulo se había cerrado. Lo que realmente importaba, finalmente comprendió, era que estaba lista para escribir su propia historia. Aurora no sabía que el punto de inflexión que había vivido no era más que el comienzo de un nuevo ciclo. A medida que pasaban los meses, comenzó a percibir que, a pesar de haber alcanzado tantas victorias, aún había algo en su interior que necesitaba resolverse. Era como si su viaje de autodescubrimiento aún estuviera en proceso, como una obra de arte que nunca estaría completamente terminada. Ella quería más, y ese más no tenía que ver con el éxito profesional o las relaciones. Se trataba de una sensación de realización personal. Aurora sentía que al concentrarse en su carrera e independencia, quizá había dejado de lado su propia felicidad de una manera más profunda. Ella, que siempre había estado centrada en ayudar a los demás, comenzó a cuestionar si se estaba ayudando lo suficiente. Fue entonces que, al buscar un equilibrio entre sus ambiciones y su bienestar emocional, Aurora inició un nuevo proyecto. Se involucró en acciones comunitarias, trabajando con mujeres que, al igual que ella, habían enfrentado desafíos en sus vidas. Este trabajo la conectó aún más consigo misma y con su verdadera esencia. Las mujeres con las que se relacionaba la inspiraban de maneras que nunca había imaginado. No solo estaban superando obstáculos, estaban redescubriendo sus fuerzas internas, de la misma manera que Aurora lo había hecho. La experiencia le enseñó que la verdadera sanación y transformación provenían de un lugar de aceptación y no de la perfección. Aprendió que, por mucho que hubiera evolucionado, siempre habría nuevas capas de sí misma por explorar. Con el tiempo, Aurora comprendió que por impresionante que fuera la forma en que su vida se desarrollaba, había algo esencial que debía enfrentar: el perdón. Aunque había superado la traición, el fin de su matrimonio y el profundo dolor que había sentido, sabía que aún cargaba con un peso invisible. Era el peso del rencor no resuelto, del resentimiento que muchas veces emergía en sus momentos más vulnerables. Ezra ya no formaba parte de su vida, pero la memoria de lo que él representó, o dejó de representar, aún resonaba en su mente. Fue en un momento de introspección, mientras caminaba por una calle tranquila en una tarde de otoño, que se dio cuenta de algo crucial. Necesitaba perdonarlo, no por él, sino por sí misma. El perdón no consistía en olvidar lo sucedido, sino en liberarse de aquello que aún la ataba emocionalmente. El proceso no fue fácil. Perdonar no significaba borrar el dolor o las fallas, sino simplemente liberar el control que el rencor todavía ejercía sobre ella. Aurora entendió que la verdadera transformación no ocurría únicamente cuando se alcanzaba el éxito o se superaba un obstáculo, sino cuando se lograba un estado de paz interior. Ese entendimiento trajo una nueva serenidad a su vida. Ya no necesitaba revivir el pasado para definirse. Sus pasos, ahora más firmes, se orientaban hacia el futuro, donde sabía que podía crear nuevas experiencias y oportunidades. El camino de Aurora ya no era una carrera contra el tiempo ni contra las expectativas ajenas. Era una caminata hacia su propia verdad, donde el autoconocimiento y la paz interior se habían convertido en los mayores premios. Aurora, finalmente, alcanzaba la claridad que tanto había buscado. Las cicatrices que quedaban de la traición y el divorcio se transformaron en marcas de sabiduría y ya no en símbolos de dolor. El peso de la superación personal
Ya no era tan agobiante, pues comprendía que el proceso de curación nunca es lineal y que cada día la acercaba más a la mujer en la que se había convertido. Aprendió a valorar cada pequeño paso, cada logro, por más simple que fuera. El trabajo con las mujeres de la comunidad le hizo comprender que, aunque el camino del autodescubrimiento pudiera ser solitario, nadie estaba realmente solo. Las historias de superación que compartía con aquellas mujeres reflejaban en gran medida lo que ella misma había vivido, y fue allí donde encontró un propósito aún más profundo. Cuando Aurora miró hacia atrás, ya no veía a la mujer marcada por el dolor o la venganza. Vio, en cambio, a una mujer que tuvo el valor de reconstruir su vida, que aprendió a levantarse después de la caída. Comprendió de manera plena que las cosas que suceden en nuestras vidas no siempre son justas ni controlables, pero que la forma en que reaccionamos a ellas define quiénes somos. Al final, Aurora no era simplemente una mujer que había superado la traición y el divorcio. Era alguien que se había transformado, que ahora sabía dónde estaba y hacia dónde quería ir. En su camino de nuevos comienzos, finalmente entendió que la verdadera fuerza no provenía de resistir los embates, sino de aprender a bailar con ellos. Aurora, al mirar hacia el futuro, ya no sentía miedo, sino una silenciosa y constante excitación. El camino que había recorrido hasta ese momento no había sido fácil, pero la mujer que emergía ahora era inquebrantable de una manera que nunca había imaginado. La transformación no había sido instantánea ni perfecta, pero era genuina. Sabía que lo que había vivido, las pérdidas y las ganancias, formaban el cimiento de su nueva vida. Con una sonrisa tranquila, se permitió percibir la belleza del camino recorrido hasta ese punto. El miedo que alguna vez la paralizó se había disipado, sustituido por una profunda confianza en sí misma. Aurora sabía que su camino apenas comenzaba y que lo realmente importante era que, finalmente, estaba viviendo según sus propios términos. Al dar los primeros pasos en su nueva vida, Aurora ya no pensaba en lo que había perdido. Lo que quedaba era la certeza de que de todas las lecciones que la vida le había enseñado, la más importante era que la verdadera libertad llega cuando dejamos de depender de los demás para definirnos. Su historia ya no se trataba de dolor o venganza, sino de la fuerza interior que le permitió reponerse. No necesitaba nada más que su propia determinación para seguir adelante. El futuro era suyo para moldear, y Aurora estaba lista para abrazar cada nueva oportunidad, con el corazón abierto y la mente enfocada, consciente de que, al final, el mayor triunfo sería vivir de manera auténtica, sin dejarse aprisionar por el pasado.